Estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente feriado, que hayan disfrutado, bueno, hoy domingo, cuando es ya 5 para la 1. Vamos a continuar reforzando el, colaboré que no hubo la semana anterior, ni la clase anterior, así es que como ya se acerca la última participación de ustedes y se termina todo el módulo de jurídica, entonces mi interés es que esté todo claro. Ya está hecho el cuestionario, son como 60 preguntas, ya los voy a compartir. Y vamos a compartir también ese tema y vamos a profundizar más que todo esto, estos temas en cuanto a un poco el taller 3 y obviamente el taller 4. Entonces, antes que nada, cuando se dediquen un poco a revisar, si es que lo hacen, porque evidentemente hay estudiantes que son responsables con su proceso de aprendizaje y también otros estudiantes que no. Bueno, entonces, como siempre, yo les pongo un mensaje de inicio, ¿no? En este caso es que tus sueños sean más que solo sueños, que tus sueños sean tus más profundos deseos, deseos que te impulsen a despertar, que te animen a levantarte cada día. Después de todo, los sueños siempre estarán contigo, pero los deseos quizá para mañana no estarán. Excelente. Entonces, ya habíamos visto en cuanto a la psicología forense, ¿no? ¿Qué es esta psicología forense? Habíamos explicado que es una rama que se divide de la psicología jurídica, ¿no? Se ocupa del estudio de la conducta del ser humano dentro del ámbito legal, es decir, ¿de quién? De los imputados. Y también a través de esto, ¿a través de qué? Del informe que da el perito forense, se apoya y se asesora obviamente a los jueces a la toma de decisiones. Entonces, la psicología pericial está o trabaja en un equipo multidisciplinario, ¿no? Obviamente en relación al juez, fiscal, abogados y otros profesionales, ¿no? Vinculados obviamente según el caso al área judicial. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace mediante, como habíamos dicho hace rato, el equipo multidisciplinario cuando uno de los profesionales involucrados en el derecho solicita la presencia de un perito y entonces es su presencia, no valga la redundancia. Entonces, lo principal, como habíamos comentado, el aspecto principal es el primer acercamiento, en este caso entre el imputado y el profesional forense. ¿Por qué? Porque de ese acercamiento el profesional desarrolla a través de ahí ese primer acercamiento que es primerito visual, ¿no? Es a través de la observación, de donde recaba una información importantísima, y es por eso es que se hace hincapié que simplemente no el forense, ¿no? Todo psicólogo tiene que tener la capacidad de observación, fijarse en los detalles, gestos, es decir, en la comunicación gestual. Entonces, pero antes de iniciar este primer caso, ya el forense ya tiene información del caso, del sujeto, a través de quién, de otros profesionales que están inmersos en el asunto, ¿no? A lo mejor se me ocurre el médico legal forense, qué sé yo, quizás un pedagogo, quizás un arquitecto, un ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando haya recabado toda esa información del caso, ya está preparado. ¿Por qué? Porque ya tiene un bosquejo de hacia dónde dirigirse con el imputado. Entonces, a través de ahí ya viene la entrevista, como habíamos dicho, la observación, obviamente las herramientas que se apliquen para, obviamente, obtener el cometido, ¿no? Las pruebas psicológicas, entrevistas colaterales, informe psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando analiza la documentación, ¿qué analiza? La demanda, constitución de la demanda, informes psicológicos, informes sociales, informes psiquiátricos,
etcétera, 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 y todo documento que aporte con información relevante para entender el caso, ¿no? Es decir, para entender el procedimiento del imputado, por qué, cuál fue el proceso que da como resultado su conducta, ¿no? Su conducta criminal o delincuencial. En la entrevista hay un punto importante que obviamente les he compartido ya el formato que extiende el Consejo de la Judicatura. Entonces entran obviamente a los datos del profesional, causas, nombres, carnet de lo faculta, etcétera. Luego en el documento, el encabezado propiamente del sujeto, del imputado, datos personales, historia personal, historia, denuncia, demanda, la historia psicológica y psiquiátrica, historia médica, el estado psicológico actual, adaptación al peritado, optimización del tiempo, evitar victimización secundaria, que ya vamos a ver, no juzgar, obviamente eso no podemos hacer. ¿Dónde entra la capacidad de observación? Habíamos comentado ver rasgos en clase que una cosa es ver, otra cosa es observar. El profesional, por lo tanto, de toda rama, sobre todo a las profesionales que están vinculadas al ámbito humano, entonces debemos de tener la observación asertiva, la escucha activa y sobre todo el pensamiento asertivo. Esto nos va a ayudar a ¿qué? A no dejarnos cohesionar, a no ver los costumbres, complejos, estereotipos, ideales del imputado, sino a escarbar un poquito y centrarnos en el sujeto como tal. Entonces la observación es conductual, lo que hacemos; cognitivo, lo que pensamos; y emocional, obviamente, lo que sentimos. Como ya habíamos explicado un poquito, la parte emocional juega un papel fundamental, chicos, fundamental. ¿Por qué? Miren, si bien se pensaba hasta el siglo XIX, en la actualidad está demostrado científicamente que la parte emocional juega un papel preponderante en el desarrollo del individuo, en su desarrollo personal, en su desarrollo académico, en su desarrollo en sí, en su matrimonio, en su trabajo, en sus labores, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la prueba pericial? Esta es una expresión, surge del dictamen de los especialistas llamados peritos. Ya habíamos explicado que es un perito, ¿no? Versados en ciencia, arte o tecnología, designados con posterioridad a los hechos. Es decir, siempre se pide, es decir, en los tribunales, dado el caso, siempre el juez, generalmente el juez o la parte, el grupo de implicados en el proceso pueden solicitar también mediante oficio, ¿no? Obviamente la participación de un perito. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen los profesionales peritos? Son el conjunto de áreas del conocimiento humano desarrollados por especialistas, los peritos, en determinadas ciencias, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objeto? Emiten un dictamen traducido en puntos concretos fundamentado en razonamientos técnicos y científicos comprobables. ¿Por qué? Porque también habíamos dicho que el informe pericial está sujeto a sustentación por parte de quien lo emitió ante los tribunales. Y en el dictamen o informe pericial, ¿qué consta? ¿Qué viene? La introducción, la discusión, la descripción. Introducción, descripción, discusión y obviamente finalmente la conclusión. En conclusión, el perito se encargará de emitir un dictamen sobre un hecho específico que le ha sido dado a conocer con posterioridad a los hechos, en el que se vierte en un cúmulo de conocimientos que ha adquirido a través de estudio y experiencia, lo que sirve de auxilio, como habíamos dicho, o de asesoramiento a quién, a la autoridad competente, hablando del ámbito legal, al juez. ¿Para qué? Para orientarse. Entonces el perito deberá rendir su dictamen o en su caso su informe con objetividad, imparcialidad, precisión, concreción y claridad. Habíamos explicado que cuán importante es la ética, los valores en este tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque miren, de su conclusión
que el juez recibe como asesoramiento, ¿sí?, él puede tomar una determinada decisión, hablando de, pues en caso los jueces, ¿no? Entonces de ahí la tremenda responsabilidad de un profesional perito. Apreciación y valoración de la prueba pericial. Esta tiene que ser apreciada y valorada con criterio de conciencia según las reglas de la crítica. Los jueces y tribunales no están obligados a sujetarse al dictamen de los peritos, es verdad. Es por tanto que se dice el juez es perito de peritos, obviamente. El hecho de que presentemos un informe al juez no quiere decir, porque es favorable, yo lo condeno al sujeto. No es vinculante. Pero sí que es un sustento de asesoramiento hacia el juez. ¿Por qué? Aquí hay que entender algo claro. El juez está formado académicamente, ¿para qué? Para interpretar la ley y, claro, a través de él impartir justicia. Entonces, en cuanto al desenvolvimiento de la persona en su área comportamental, su comportamiento, personalidad, etc., no tiene formación, por lo tanto desconoce. Ahí entra el informe pericial, dado por quién, por un profesional especialista, obviamente, en el análisis de la conducta del sujeto. Ahora, así como hay, como habíamos dicho, diferentes tipos de peritos, vamos a centrarnos en los que más están relacionados en el ámbito legal, como es la medicina. ¿Qué hace el perito médico legal? Certifica el estado físico de las personas, dictamina sobre responsabilidades profesionales de médicos o instituciones, ejemplo, cuando dicen que fue una mala práctica médica. En la psicología, conoce los motivos que inducen a un sujeto a delinquir y los significados de su conducta, es decir, X caso fue el resultado de qué, por qué lo hizo, qué lo motivó a hacer. Psiquiatría determina si una persona padece una enfermedad mental, deficiencia, retraso o cualquier trastorno psíquico, ¿no? La química analiza, clasifica las sustancias que pudieran relacionarse con la comisión de un delito, es decir, bajo la sustancia de sustancias estupefacientes, escopolamina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde entran aquí las pruebas psicológicas? Como habíamos explicado, todas las herramientas con las que dispone el psicólogo forense son muy extensas. Por eso es el hincapié en el modelo investigativo del forense en cuanto a un caso, porque no todas las personas reaccionan de igual manera al mismo estímulo. Ya habíamos explicado que esa reacción depende de la experiencia del sujeto que haya tenido y por lo tanto asociará el nuevo estímulo a la experiencia vivida, ¿no? Entonces, entre otras, se aplican test de inteligencia, de personalidad, cuestionarios y escalas específicas de todo tipo, etc. ¿A qué nos referimos cuando decimos las entrevistas colaterales? Si bien si entendemos el término colateral, hace referencia al producto de, es decir, como consecuencia de. Entonces, ¿a dónde van enfocadas? Ejemplo, si es que el caso estuviera relacionado en cuanto a violencia escolar o algún tipo de violencia dentro del ámbito educativo, entonces se entrevistará al personal del centro escolar, familiares, psicólogos, servicios sociales, personal sanitario, etcétera, 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 y todo elemento inmiscuido o que directa o indirectamente tenga que ver con el asunto, ¿no? El informe psicológico es el objeto de estudio, el por qué, la metodología, qué herramientas voy a utilizar, los antecedentes, de quién, del sujeto, la exploración, valoración psicológica, la obtenemos, de dónde la tenemos esto, de la entrevista, de la observación, de la que apliquemos a lo mejor alguna entrevista estructurada, para obtener información que para el profesional lo va a llevar a un fin. Obviamente los resultados de estos instrumentos, las consideraciones, es decir, mi primera hipótesis del caso, por qué, de dónde, cómo, y obviamente las conclusiones. Áreas de intervención del forense.
tiene un amplio campo de intervención, sobre todo aquellos que están dirigidos al ámbito legal, como es el derecho de la familia. ¿A qué hace el derecho de la familia, chicos? Es a la guardia y custodia inicial o modificación de la capacidad de los cónyuges cuando hay problemas. Generalmente, chicos, esto se da cuando hay divorcios, cuando hay separaciones bruscas, donde cada uno de los componentes del matrimonio intenta sugestionar o cohesionar a quién, a los miembros de ese matrimonio, ¿no? Hijos, incluso familiares. Obviamente jueces igualmente, ¿no? Régimen de visitas, adaptación y tutela de menores, oposición a medidas, adopciones. Pero sobre todo, chicos, el efecto psicológico de la separación o el divorcio, ¿no? Porque obviamente esto trae un duelo psicológico en todos quienes intervienen directamente e igualmente en todos quienes intervienen indirectamente. Derecho penal, valoración de la imputabilidad, ya vamos a ver a qué hace referencia, trastornos psicopatológicos, toxicomanías, daño moral, secuelas psicológicas, evaluación de la credibilidad de los testimonios, que es algo muy importante. Enfoquémonos un segundo, mis queridos estudiantes, en cuanto al daño moral. Quizá habrán escuchado por ahí que, o quizás en la escuelita, yo recuerdo a mi profesora que decía, la violencia psicológica y emocional es más grave y el daño es más fuerte que una violencia física. Y en parte es verdad. Cuando se daña, queda un daño psicológico o un daño emocional y obviamente eso produce efectos secundarios, ¿no? Efectos secundarios que conforme el desarrollo del sujeto se exteriorizarán como a través de asociaciones con estímulos que tengan referencia a ese tipo de experiencias, ¿no? De no haber la intervención de un profesional, entonces estaríamos ante una prevalencia de un trastorno, ¿no? Sea emocional o psicológico. Derecho laboral, en cambio, hacia situaciones de acoso que se da exclusivamente en el ámbito laboral. Accidentes laborales, explotación también laboral, incapacidad laboral y todo elemento que tenga que ver donde se desarrolla el sujeto como elemento de producción. En el derecho civil, en cuanto a las incapacitaciones legales, secuela de accidentes, capacidad de testimonio y valoración de las secuelas psicológicas. En menores es un tema bastante profundo que muchos autores incluso no comparten, no el mismo criterio, salvo que el objetivo es velar por el bienestar y los derechos inanegables del menor, ¿no? En este caso, la credibilidad del testimonio, la valoración psicológica, valoración del maltrato, esta puede ser física y emocional, ¿no? Aquí, ¿dónde está el inconveniente en cuanto a la igualdad de criterios? En que, como sabemos, todo menor de edad aparentemente presenta una inmadurez física, emocional y psicológica, ¿no? Entonces de ahí que va a depender la credibilidad de su testimonio. Adentrándonos ya un poquito, ¿a qué hace referencia la psicología criminal? Esta se sitúa dentro de la psicología judicial, no es una rama, la cual trata de conocer los motivos, miren, los motivos que inducen al sujeto a delinquir, es decir, por qué lo hace, cuál fue la motivación, ¿sí? Los significados de la conducta delictiva para el individuo que las comete. Pero sobre todo aquí hay un concepto que es bastante profundo de estudiar, es la falta de temor al castigo y a la ausencia de renunciar a las conductas criminales. Parecería que de una u otra manera se crea en la conducta criminal, en la mentalidad criminal, una especie de negación completa a las normas establecidas. Esto según este concepto, según Soria y Dolores 2016. Pero, ¿qué estudia entonces la psicología criminal? ¿Por qué está vinculada aquí? Obviamente, porque tiene como objeto analizar el conjunto de fenómenos psicológicos que se producen en la estructura de la personalidad del individuo antes, durante y después del acto criminal.
Esto es motivación, impulsos, emociones, percepción, estabilidad social, estabilidad psicológica, entornos, etcétera. ¿Por qué? Vamos a analizar, chicos, aquí. Para que una persona haga algo, tiene que haber un impulso, tiene que haber una motivación, tiene que haber algo que lo cohesione, que lo invite a realizar X acto. El objeto del estudio es asimismo buscar la explicación de la criminalidad y de la conducta delictiva, a los fines de lograr un entendimiento de la personalidad del delincuente y de la adecuada aplicación de una política criminal. Ahora miren, ¿qué relación existe entre psicología y crimen? Pues hay una relación bastante profunda. En esta relación se considera la criminología como una ciencia autónoma con objeto y estudio propio. Se considera objeto de estudio la conducta humana, peligrosa obviamente, las causas de esa conducta, y el método interdisciplinario está basado en la observación y en la experiencia. Vamos a explicar un poquito. Vamos a explicar un poquito este asunto porque, a ver, mis queridos chicos, vamos a poner aquí está la conducta criminal, el sujeto, y acá, un segundo, y acá en otro grande tenemos la psicología. Entonces, todo acto, señores estudiantes, todo acto de conducta delincuencial, de conducta criminal, de conducta con tendencias a la violencia, tiene un porqué, tiene un antes. Generalmente cuando nace el sujeto no viene con esas conductas adheridas o heredadas, no. Es el entorno, señores estudiantes, es un punto importante que interfiere ahí, que se llama entorno del sujeto. Esta situación dará como resultado una estabilidad tanto psicológica como emocional y por ende social. Como habíamos comentado y visto los casos prácticos que hemos desarrollado, el ser una persona completamente aceptada en el entorno social no quiere decir es una persona a cabalidad con una estabilidad mental y emocional, ¿no? ¿De qué depende? ¿De qué depende entonces estas conductas del sujeto? ¿De qué depende? De todos estos elementos. De todos estos elementos. Entonces, en uno de estos elementos, durante su desarrollo, el desarrollo del sujeto, puede haber un problema. En una etapa del desarrollo puede haber un problema. ¿A qué me refiero con problema? Ejemplo, en el entorno de su familia. A lo mejor hubo violencia, a lo mejor hubo maltrato, a lo mejor hubo abandono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucederá entonces en su área psicológica del sujeto? Habrán áreas durante su desarrollo hasta su adultez, que no estarán cerradas o tratadas o curadas. Entonces, esas áreas quedan cortadas, ¿sí? Y aquí es el problema. ¿Saben por qué? Porque aquí se llenan con elementos del entorno, de aquí se llenan los elementos que cogen del entorno y se llenan aquí. Y estos nuevos elementos generan en el estudiante una contrariedad, una contradicción. Y obviamente cuando eso pasa, miren que aquí estamos hablando del entorno
del entorno del sujeto, ¿no? En el entorno del sujeto, ¿qué tenemos? El entorno familiar, obviamente aquí está el entorno próximo, ¿no? Papá, mamá u otros cuidadores, abuelitos, tíos, etcétera. El entorno social del menor durante el desarrollo, ¿cuál es? Primero, familiares cercanos. ¿Quién más? El sistema educativo. Si sumamos los años que el estudiante pasa en el sistema educativo, nos vamos a dar cuenta que es un cuarto de toda su juventud, pues. A ver, 6 años en la escuela, 6 años en el colegio y 4 o 5 años en la universidad. ¿Cuánto suma? Y sin topar especializaciones, ese tipo de cosas, estamos hablando de alrededor de 18 años, señores, 18 años. Entonces, miren, todo este tiempo obviamente que va a influir en la formación y desarrollo, en este caso en cuanto a su personalidad, pues a su carácter, a su temperamento. Obviamente sabemos que el temperamento se hereda, ¿no? Pero también sabemos que es modificable, ¿sí? ¿Cómo se modifica? A través de estos elementos que están o que ofrece su entorno. De ahí entonces, de ahí es que da como resultado la conducta criminal o delincuencial del sujeto. Entonces no es que de repente apareció y ya se hizo delincuente, no. Hay todo un proceso de formación, todo un proceso de alimentación de elementos tóxicos, patológicos, que dan como resultado esto, la conducta criminal o conducta antisocial. Por eso yo les hacía hincapié en la clase anterior, el modelo de intervención al imputado, al sujeto, el modelo de intervención a los actores del derecho, ¿no? ¿Cuál era? Vamos a recordar un poquito. ¿Cuáles eran ese modelo, chicos? A ver, pensemos. A ver, escucho. A ver, los dejo pensando. ¿Cuál es el modelo que se debe usar? Vamos a recordar un poquito antes. El modelo que se integraba a la persona como tal simplemente era, ¿cuál era? Era este. Biomédico. Biomédico. Ese era el modelo antiguo. Okay. Y por cierto, aún en nuestro país se sigue usando lamentablemente. Es un modelo caduco, donde se toma como base al sujeto en su parte biológica, es decir, en su parte fisiológica, en la enfermedad, en el dolor, creando en el sujeto la dependencia de quién. ¿De quién? De la enfermedad. ¿Por qué de la enfermedad? Porque se obvia la parte más importante, ¿Cuál es? El área mental del sujeto. Se ha demostrado científicamente y da como resultado en estadísticas que, miren chicos, el 80% de enfermedades, síntomas o trastornos mentales, igualmente de enfermedades fisiológicas, ¿no? Es emocional, señores, emocional. He ahí la importancia de tratar este asunto. Entonces, el modelo por el cual el profesional jurídico forense tiene que intervenir al sujeto es el modelo biopsicosocial. Este es el modelo que tiene que intervenir, basarse en el momento de abordar, en este caso a un sujeto, no, a un imputado, de ser el caso, o a quién, a los actores del derecho. Siendo así, entonces, continuemos, mis queridos chicos.
Llegamos aquí, áreas de intervención, derecho a la familia, derecho penal, civil, menores. Estamos en la psicología criminal. Seguimos entonces. Entonces miren, ¿cuál es el objeto de la psicología criminal? Asimismo busca la explicación, como ya habíamos dicho, de la conducta criminal del sujeto, el por qué lo hace, el por qué no tiene esa sensibilidad al dolor ajeno y obviamente al castigo o condena, ¿no? Y aquí lo importante, como hablábamos hace rato, esa relación, señores. Todo cuanto hacemos, todo en cuanto a nuestras culturas, creencias, ideales, estereotipos, cánones, autoestima, etcétera, está en nuestra área mental y está relacionada, miren, y está relacionada directamente a nuestra conducta. Es decir, el resultado de nuestra conducta no es más que la exteriorización de nuestras etapas de desarrollo como infante, niño, adolescente, y simplemente la exteriorizamos a la adultez. Vamos a hablar un poquito de historia. Históricamente la filosofía se encargó de discutir las causas del crimen, ¿no? Por eso hay muchísimos tratados filosóficos en cuanto al crimen, ¿no? Aquí también se relaciona un poquito ese ámbito esotérico, ese ámbito espiritual, ese ámbito espíritu-mente, que se tenía, ¿no? Es que se tenía sobre este asunto, ¿no? Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, que se instaura la criminología positivista, en los años 20, la sociología, particularmente en los Estados Unidos, relega todas las disciplinas, incluyendo la psicología, y explica la conducta criminal por factores interpersonales. Obviamente rechazaron los factores psicobiológicos. El diagnóstico, señores estudiantes, miren cuán importante es el diagnóstico, ¿no? Yo les hablaba de las estadísticas que dicen de cuán alto es el porcentaje de malos diagnósticos, ¿no? Y obviamente sus resultados, si es en medicina, en el paciente, si es en el área mental, obviamente, ¿no? Hoy en día la psicología y la psicobiología enfatizan que los factores individuales están siempre en interacción con los contextos sociales, así es, chicos. Así es, chicos. Voy a intentar hacer un ejercicio real para mostrarles cuánto influye el entorno social en el sujeto. De aquí viene, y esto sustenta la realidad, que la realidad es un constructo social, puramente social. Todo valor nuevo que nos pasa dejando la globalización va a depender de qué, del constructo social. ¿Qué es el constructo social? ¿Qué entra ahí? Valores, culturas ancestrales, tipo de pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es a través de esto que la sociedad acogerá o rechazará el nuevo valor social. Entonces, ¿a qué hace referencia la psicología del crimen y la psicología criminal? Primero es el estudio de un acto específico y de criminalidad es la tendencia a implicarse en tales actos. Es decir, el crimen es un acto específico y la criminalidad, ¿qué es? Es la tendencia a implicarse en tales actos. De ahí la diferencia entre explicar cómo y por qué se produce un acto puntual. Y por otra parte, el por qué un individuo es propenso a implicarse en conductas de este tipo. Es decir, le invitan a un sujeto a participar en un atraco, en un robo, obviamente con sus consecuencias que éstas pueden producir, ¿no? La mayoría de la gente se refiere a ambas cuando habla de psicología criminal, pero ya vemos que no es así. La psicología del crimen es el acto y psicología criminal es la tendencia a implicarse. ¿Por qué a implicarse? La conducta antisocial, en cambio, desde una perspectiva psicológica, la conducta criminal es solo una parte de una categoría más amplia de comportamientos y entra en el campo de la violación de las normas. Sí, aquí hay que aclarar algo. Generalmente se piensa o se considera que existen personas antisociales y no es así. No es que existe una persona antisocial, no es que existe, sino que es el síntoma o trastorno que le hace actuar como tal, que es cosa muy distinta, ¿no? Entonces, para referirnos aquí, debemos de llamarla por su nombre, lo que hace que
Por lo general, el concepto correcto debería ser psicología de la conducta antisocial. Bueno, lo que estamos mirando, psicología de las conductas criminales, un modelo, estableceremos el concepto de psicopatía, la autopsia psicológica, finalmente el establecimiento de perfiles criminales. La psicología de las conductas criminales. Miren, volvemos al punto inicial, la familia, chicos. Vamos a volver a nuestra super pizarra. Miren entonces ustedes, señores estudiantes, ¿dónde se da el núcleo de los primeros aprendizajes? ¿Dónde se da esos empíricos procesos de aprendizaje, estilos de crianza, estilos de aprendizaje, conductas, estereotipos, complejos sociales, complejos familiares, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí, señores, en el núcleo familiar. Aquí es donde sucede todo ese tipo de cosas, todo ese tipo, señores estudiantes. Y muchas veces nosotros somos culpables de eso, indirecto, directamente, consciente e inconscientemente. Cuando nos quejamos de que existe desigualdad social de todo tipo, cuando nos quejamos que hay machismo, cuando nos quejamos que hay injusticia social, cuando nos quejamos de valores aparentemente que atentan contra el sujeto como tal, es decir, la violencia de todo tipo, criminal, delincuencia, etc. Cuando nos quejamos del maltrato al adulto mayor, chicos, todo esto y mucho más, obviamente, ¿dónde se genera, se fortalece? En el núcleo familiar. Ahora que está de moda en nuestro país, incluso se celebra la corrupción. ¿Dónde se da? Aquí. Ahora, todo esto, ¿dónde se fortalece? ¿O dónde se elimina? ¿O dónde se recicla? ¿O dónde se produce una reingeniería que debería existir? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen, señores estudiantes? ¿Dónde? En el sistema educativo. En el sistema educativo. Alguna vez habrán escuchado que dicen los docentes son los padres de los chicos, ¿no? Sobre todo se tiene esa tendencia en la escuelita y en la secundaria. Miren, todo esto que hablamos aquí entra aquí al sistema educativo. Sí, señores, entra el sistema educativo. Y es el sistema educativo el responsable, señores, de suprimir todos estos que entran de aquí, suprimir, eliminar, reciclar o asimilar ese tipo de conductas que en teoría están fuera del beneficio de la convivencia social. Ahora lo único que se busca y que da esto como resultado, que creo que es donde fallamos, solamente el producto. El producto. No se evalúa el proceso que tiene que haber. Cuando hay evaluación de procesos se puede corregir o hacer reingeniería o generar nuevas estrategias para corregir y dar como resultado el producto deseado. ¿Por qué? Porque este producto, ¿dónde va a intervenir? ¿Dónde va a afectar? Aquí, señores, a la sociedad. Aquí va a afectar. Si tanto nos quejamos de corrupción, aquí inicia, aquí se sustenta, se elimina y se exterioriza aquí.
exterioriza en la sociedad. Un sociólogo sustenta que las autoridades de un país es el resultado de la sociedad como tal, de sus valores sociales. Sí, señores. Si eso no hay, entonces ¿de qué nos quejamos? Cuando critiquemos violencias, cuando de todo tipo, ¿no? Cuando critiquemos machismos, cuando critiquemos feminismos y etcétera, 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 preguntémonos si nosotros somos parte de todo ese círculo vicioso. Y así miren, y lo que es peor, señores estudiantes, se vuelve a reproducir. Se vuelve a reproducir. Entonces, ¿qué debemos hacer para cortar eso? Nosotros desde estudiantes, desde nuestra formación, tenemos que tener claro que todo profesional necesita una base de valores, una base ética para poder desarrollarnos adecuadamente y cortar todo eso que se produce y que obviamente no está bien, ¿no? Ahora, aquí entra el constructo de nuestra realidad. Ahora, quizás este tipo de situaciones, de elementos, para X sujeto, es normal, es su realidad. Entonces miren cuán importante es este círculo. ¿Dónde nosotros podemos romperlo, señores estudiantes, ahora que nosotros estamos aquí? Aquí, señores estudiantes, aquí tenemos el privilegio de modificar ese tipo de conductas heredadas, costumbres heredadas, hábitos, estereotipos complejos, etcétera, etcétera, y retroalimentarlo acá a nuestra familia, a nuestro núcleo familiar. Por eso la importancia de lo que se genere aquí. Si aquí se genera, se reafirma, ejemplo, la violencia, corrupción, etcétera, entonces ¿qué estamos reclamando? ¿De qué nos quejamos? ¿Sí? Reclamar algo que no es, mentir algo que no es respecto a tareas, respecto a exámenes, eso es corrupción. Saltarse las normas establecidas dentro, en este caso, de la institución educativa es corrupción. ¿Sí? Entonces, una vez explicado eso, vamos a continuar. Entonces, el objeto es ver cuán importante es ese factor social en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Quién puede cambiar? El gobierno no cambia. El gobierno no cambia. Cambia la sociedad. Cambia la sociedad, señores estudiantes. ¿A través de dónde? ¿Cómo? Desde el núcleo familiar. Entonces, ha sido siempre un foco de interés el privilegio. El privilegiado está en este estudio, es decir, la familia, por la configuración de actitudes, valores y estilos de vida que se dan en ese seno que son únicas. Una teoría clásica de la criminología llamada el control social habla del apego a la familia como factor determinante para contener las tendencias transgresoras de la naturaleza humana. Miren, sustenta otro sociólogo también, pues si no hubiesen normas en el mundo, en nuestra familia, nos comportáramos como animales, ¿sí? Eso es muy cierto. Miren que aún, incluso peor que los animales, ¿no? Miren que aún en el reino animal, señores estudiantes, hay jerarquías de comportamientos. Y quien las rompe, las intenta romper, pues sufre las consecuencias. Existen estudios en número de hijos, ausencia de un padre, influencia de los mayores y los menores, padres, hermanos, etc. Ninguna de ellas tiene sustento, razón por la que aparecen variables funcionales, elementos que de una u otra manera intervienen y modifican, obviamente, ¿no? La familia. Aquí vamos a citar a Wildon, 1997, dice que en el modelado, la formación de un estilo de apego inseguro lleva a realizar interpretaciones hostiles sobre estímulos neutros, la desensibilización ante experiencias emocionalmente intensas o el desarrollo de estilos de afrontamientos desadaptativos. Esto como proceso mediador entre maltrato y delincuencia. Vuelvo otra vez a acentuar. Cuando se da el desarrollo del niño, ustedes como psicólogos deben saberlo, obviamente, cuando se da ese desarrollo y en una etapa de ese desarrollo emocional o psicológico surten experiencias traumáticas
o negativas, si no han sido tratados, no es que desaparecen, van cohesionando al sujeto hasta exteriorizarse cuando es adulto. ¿El por qué? Es simple. Cuando el niño es pequeño y está en desarrollo, sabe una cosa muy importante, que es dependiente de. Dos, que no se puede expresar como él quisiera, ¿no? Entonces eso lo limita y lo único que hace es fortalecer esa incongruencia que él está sintiendo, obviamente esa frustración, y conforme va creciendo siente la capacidad que tiene autonomía y tiene el poder de exteriorizar. ¿Cómo se exterioriza? A través de conductas, actitudes, acciones, conducta violenta, conducta a maltrato psicológico, conducta a maltrato emocional, obviamente física también, etcétera. Falta de supervisión en los hijos, disciplina punitiva, permisiva, inconsciente como factor predisponente de delincuencia. Miren, hoy en día que se habla que los derechos de los niños, que la libertad de los niños, pues señores, según extrayendo a filósofos de la antigüedad, Platón, Aristóteles, se me van otros más, sustentan ellos que toda libertad sin responsabilidad es simplemente libertinaje. Y así es, señores, no confundamos los conceptos, ¿sí? Todo niño que nace en el hogar tiene el derecho a ser cuidado, guiado, disciplinado. Tiene derecho a recibir un entorno emocional y psicológico estable. En casos reales, señores estudiantes, cuando se observa a niños con dificultades de aprendizaje, se cree que el problema es el niño. Ahondando un poquito más, se descubre que el gran problema es el entorno familiar de donde viene el sujeto. Entornos disfuncionales, familias disfuncionales, desequilibrios psicológicos y emocionales. Obviamente si existe eso, va a existir violencia de todo tipo. Según otro autor, propone que un estilo con autoridad combine apoyo efectivo con control normativo, promueve autocontrol y competencia social. Es decir, voy a citar, no es que hable de religión, pero es conveniente citar. En la Biblia habla de un equilibrio amor-disciplina. Los sociólogos sostienen que si en un estilo de crianza hay mucha permisividad, el niño cuando crece exteriorizará una conducta narcisista porque creerá que todo lo que él quiere se puede hacer, creerá que todo lo que él desea lo puede obtener, y no es así. Obviamente cuando es lo opuesto, ¿no? Intercambios coercitivos entre padres e hijos de manera involuntaria va a reforzar conductas antinormativas, le permiten al niño la atención de los padres, escapar de situaciones desfavorables o de contraataque para que los padres resistan del castigo. Les pregunto a ustedes, señores estudiantes, dada su modalidad de estudio, muchos son padres ya, muchos ya tienen bebés, niños, son padres o madres de familias solteras, conviven con sus padres, es decir, es otra realidad. Pregunto yo, señores estudiantes, consulto yo, ¿cuántos de ustedes o conocen han aplicado esto? El niño está molestoso, ¿qué se hace? Toma el celular. Está molestoso, toma la tablet. Está molestoso, enciende el televisor. Y ya. No nos damos cuenta cuánto mal hacemos en los niños. Y después, obviamente, nos quejamos, ¿no? Les comento yo aquí una cuestión. Recuerdo que en experiencia como docente hubo un caso con un estudiante. El estudiante presentaba dificultades de aprendizaje, ¿no? Se le hizo evaluaciones y resultaron todo dentro de lo normal. Se llamó a reunión a los padres de familia. Era una familia disfuncional. El padre se había ido y obviamente quedó la madre. En resumen, la madre en la entrevista, alterada obviamente, ya un poco con violencia verbal, dijo en resumen:
Yo lo traigo aquí a mi hijo porque no tengo dónde dejarlo. Y ustedes son los responsables de cuidar y enseñar a mi hijo. Ya pues abrió la puerta y se fue. Ahora entonces, bajo esa experiencia, les invito a meditar, a pensar cuán importante es lo que estamos dando a nuestros hijos. Según otros autores, sustentan que la conducta antisocial de los padres como predictiva de faltas en menores, y eso está más que documentado. Miren aquí lo que hablábamos del sistema educativo, las experiencias escolares. Uno de los entornos más importantes, miren chicos, de la socialización después de la familia es la escuela, por favor. Es ahí donde debemos actuar. Actuar como docentes, actuar como padres, como hermanos mayores. Miren cuán importante es, como digo, haciendo un resumen, se pasa un aproximado de 18 años en el sistema educativo, donde los 6 primeros son de fundamental importancia. Los segundos 6 simplemente reafirmarán lo que ya se trajo de los 6 primeros. Obviamente, en la universidad ya se supone que el estudiante tiene criterio propio para aceptar las normas, para desenvolverse de acuerdo a las normas establecidas en función de su bienestar, sin desmedro del bienestar de sus pares. Entonces, miren, cuán importante aquí es esta área, ¿no? Cuán importante, señores. Siguiendo con estos niveles escolares, altos niveles de delincuencia se encontraron en ambientes escolares coercitivos y rígidos. Expectativas de los profesores. Otros autores como Lover, Farrington, 1988, encuentran una relación directa entre criminalidad y fracaso escolar. Aquí viene, chicos, un punto importante. Creemos o se cree, de hecho, por eso se fomentó aquí una ley en la administración del señor economista Correa en cuanto a la accesibilidad de los estudiantes al sistema educativo. Muchas veces se tergiversa, se interpreta conveniencia propia, se cree que dar accesibilidad al estudiante es prácticamente crearle un sistema educativo facilista, ¿sí? Y que ni aún así lo cumple. Pero sin embargo, como nos basamos solamente en numerologías, en valores estadísticos, entonces eso no importa. Lo importante es que termine, lo importante es que se gradúe, dando como resultado profesionales, entre comillas, sin valores, carentes de valores profesionales, carentes de sustento académico. Y es eso, aunque suene grotesco, mediocridad. Así de sencillo, mediocridad. Entonces, la escuela es una forma clara de transmisión de normas sociales, así es, siempre ha sido así. Otro factor importante, chicos, son los amigos. Lamentablemente, cuando existe una contradicción en el estudiante conforme va a su desarrollo, que por cierto es normal, y no encuentra esa ayuda idónea que debería existir en el lugar donde creen o piensa el estudiante, él encuentra en sus, entre comillas, amigos. Y muchas veces son estos elementos que cohesionan al individuo a ser parte de, ejemplo, bandas delictivas, grupos terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a esta teoría, hay muchos autores que sustentan, comprobado científicamente, que obviamente son un factor. Cuando el amigo no es como debería ser, obviamente es un factor que relaciona directamente al actuar del sujeto. Ahora, ¿cuál deberían ser esas perspectivas unificadoras? Conscientes de que no son eventos o elementos aislados. Sí, señores. Vuelvo a repetir. La conducta delincuencial o criminal no está aislada. No está aislada. ¿Por qué? Primeramente, porque somos entes sociales. Segundo,
porque absorbemos durante nuestro desarrollo, durante nuestro proceso de desarrollo, elementos que pueden ser patológicos y sin embargo son absorbidos. Entonces, obviamente que van a influir los factores sociales, los factores familiares y los factores de la sociedad en la cual el sujeto crece y se desarrolla, obviamente, ¿no? Entonces, estos autores sustentan que, conscientes de que no son eventos o elementos aislados los que describen correctamente la aportación de los factores sociales, autores proponen el siguiente esquema que demuestra una interacción entre estos tres entornos psicosociales y la conducta antisocial. Miren, lo que hemos sustentado, variables familiares, amigos entre antisociales, experiencias escolares, conducta antisocial, y obviamente que da como resultado esto conductas criminales, conductas delincuenciales, porque si se fijan en esta línea de aquí, espérenme un segundo, si se fijan en esta línea de aquí, el entorno de la variable familiar incide, al igual que la experiencia escolar, incide en el resultado final de esa conducta antisocial o conducta criminal o conducta delincuencial. Entonces, miren, la familia es fuente primaria de influencia, por favor, no olvidemos. La escuela, en cambio, tiene influencia sobre amigos antisociales y esta tiene una influencia mucho más fuerte y directa sobre la conducta antisocial. ¿Por qué? Obviamente, en la escuelita, en el sistema educativo, hay normas que se deben cumplir. Quizás no son permisivas como lo es en el núcleo familiar. Y aquí les pongo, ojo, es un proceso inacabado, por favor, ya que el proceso es recíproco. Cuando la delincuencia genera fracaso escolar, incrementa obviamente los vínculos con personas antisociales y deteriora las relaciones familiares, obvio, por lógica. Determinantes individuales de la criminalidad, aquí es la personalidad. Ya habíamos hablado en clases anteriores. ¿Por qué? En este caso dice, las personalidades desinhibidas, el complejo del psicotismo, impulsividad, búsqueda de sensaciones, es decir, no me encuentro conmigo mismo, siempre estoy a la búsqueda, a la experiencia de algo entre comillas nuevo, ¿no? Muchos autores, ejemplo, Heisek, él sustenta que, y este es un clásico con su hipótesis sobre delincuencia y tres suprafactores: la extraversión, neurocitismo y el psicocitismo. Ahora vamos a ver. De acuerdo con el autor Heisek y Gudjonsson, los delincuentes puntúan alto en extraversión, que se encuentra relacionada con la dificultad para el condicionamiento y por lo tanto el aprendizaje de normas. ¿De dónde viene esto? Del aprendizaje, del estilo de aprendizaje adquirido en el hogar. Entre comillas, entre paréntesis, bajo activación córtico-reticular. El neurocitismo interfiere en el aprendizaje y amplifica hábitos conductuales, ya hablando un poquito más en tema neuronal. Sin embargo, cuando habla de psicocitismo como detonador de conductas crueles, hostiles e insensibles, aquí está. Miren, el psicocitismo, según este autor, está en una dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, agresivas o de baja empatía, fríos, egocéntricos e irresponsables, pero también son más creativos, objetivos, realistas, competitivos, originales y críticos. ¿Recuerdan en la práctica, creo que fue en la segunda, del análisis de la personalidad del sujeto con este caso de Ibarra, cuando les explicaba que generalmente las personas que ya tienen un rico historial delictivo, tienden o son propensos a ser más creativos? Y yo les decía, ¿por qué? Obvio, como están en ese margen de la ley, al margen de la ley, entonces están en constante pensamiento de qué, de fuga, de cómo elaborar mejor sus planes.
Hoy en día es muy criticada su postura y no tiene sustento. Impulsividad es una de las características más populares en la conducta criminal. Así es. Lo anterior explicado como la incapacidad del sujeto para reflexionar antes de actuar y evaluar las consecuencias de qué me vendrá. Y generalmente, miren chicos, esto nos pasa. Vamos a poner un ejemplo claro. Yo como estudiante sé que tengo que hacer, sé que tengo que cumplir. Por A o B circunstancias no lo hago y ya no puedo y me encuentro acorralado. ¿Qué hago? Intento distorsionar la realidad. Es decir, no es que por esto, es que por esto, es que por esto, es que por esto. ¿Sí ven? No hace falta tenerla con la conducta antisocial para ser irresponsable. Algunas investigaciones muestran que los delincuentes puntúan alto en escalas de impulsividad. Este es uno de los factores más sólidos que no solo se correlaciona transversalmente, sino que se ha convertido en un factor predictivo de conducta antisocial. Así es. Entonces, la búsqueda de experiencias y sensaciones variadas, nuevas, complejas e intensas. Esto se ha comprobado en toda conducta antisocial, delincuencial o criminal, incluso en las conductas de consumo de sustancias estupefacientes. Disposición para asumir riesgos físicos, sociales, legales, financieros, es decir, riesgos físicos. Si voy a asaltar a una persona, voy a robar un banco, estoy ¿qué? ¿A la expensa de qué? A lo mejor el sujeto, en este caso la víctima, está armado, quizás voy a salir herido, quizás hasta ahí voy a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no le importa que es el atentado contra su vida, peor le va a importar las consecuencias sociales y obviamente legales. Entonces, según este autor, ambos son predictores robustos de la conducta antisocial. El psicotismo, impulsividad y búsqueda de sensaciones son correlaciones intensas en muchos individuos antisociales. Zuckerman agrega que estos individuos tienen pocos inhibidores conductuales ante el castigo o consecuencias. Y yo siempre les pongo aquí un mensajito hermoso que dice: cuando termine el día, pregúntate a ti mismo qué huella de cambio dejaste hoy para alimentar tu evolución como especie única sobre la Tierra. Por favor. Entonces, chicos, con esto espero haber aportado la clase anterior. Realmente me hubiese encantado tenerla, a pesar que las horas de clase son muy cortas, para resumir en cuanto a todo el módulo completo de la psicología jurídica. Sin embargo, espero haber aportado un poquito a su conocimiento en cuanto a su formación netamente profesional. Entonces, me gustaría que haya quedado claro cómo influye el entorno social, el entorno familiar, al desarrollo y evolución como personas íntegras, como todo, ¿no? Listo, entonces les agradezco mucho, espero y les pido que por favor revisen todo el material que se sube para que así al llegar al final en las evaluaciones no haya excusas de cumplimiento de sus responsabilidades como estudiante. Muchísimas gracias, señores estudiantes. Sigan disfrutando de su feriado. Y entonces nos vemos la siguiente clase. Una excelente tarde.